En el capítulo número 1 del Manifiesto del Partido Comunista, llamado Burgueses y Proletarios, se habla primero de cómo ha habido a lo largo de la historia una lucha de clases. En esta se explica cómo la burguesía ha crecido a lo largo de la historia conforme han crecido los mercados, en cuáles fueron los primeros elementos de la burguesía, los cuales son el descubrimiento de América, la circunnavegación de África, y con esos elementos se fueron incorporando más a tal punto de hacer crecer de forma impresionante a la burguesía y no poder cumplir con la demanda que estaba generando la apertura de todos estos nuevos mercados. Pasó por la manufactura. La manufactura no pudo con la exigencia del mercado y apareció entonces el vapor y la maquinaria. Junto con ello, pues trajeron la producción industrial. En general, con la creación de nuevos mercados, con el comercio, la navegación, los ferrocarriles, se desarrollaba la burguesía. Todo esto porque crecían sus capitales. Tiempo después, la burguesía tuvo un poder hegemónico, exclusiva del poder político. Con el paso del tiempo, la burguesía generó en la sociedad cambios de forma muy directa y de forma abierta, tales como el valor de la dignidad de una persona, la explotación que en ese entonces abordaba con la iglesia y la política y hasta nuestra actualidad también, pero lo hacían de forma discreta, por así decirlo. La explotación que la burguesía empleaba era abierta, era descarada, además de quitar a todas esas profesiones el respeto que se habían ganado porque se convirtieron en servidores asalariados. Quitó todo lo que conocemos ahora como las relaciones familiares por relaciones de dinero. Ahora bien, mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía empleó un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países, ya que creó esta idea en donde no era suficiente el abastecimiento por parte de las industrias nacionales y ahora elevó el consumo a industrias internacionales, cuyos productos no solo se consumen en el propio país, sino en todas las partes del globo. En lugar de satisfacer las necesidades antiguas con los productos creados en el mismo lugar, surgían necesidades nuevas que reclamaban para su satisfacción productos de los países más apartados y de los climas más diversos, conociendo esto como la interdependencia universal de las naciones. En la misma proporción en la que se desarrolla la burguesía, se desarrolla también el proletariado. Esta clase de obreros que no pueden vivir en otra condición que no sea la de encontrar el trabajo y por ende alimentar el capital. Pero el precio de todo trabajo, como el de toda mercancía, es igual a los gastos de producción. Por eso, cuanto más fastidioso resulta el trabajo, más bajan los salarios. Ahora hay que tomar en cuenta que no son solo esclavos de la clase burguesa, sino que diario son esclavos de la máquina que deben utilizar y del patrón de la fábrica. Otro problema al que se tienen que enfrentar es cómo la burguesía los mira solamente como instrumentos de trabajo, ya que cuando el trabajo manual requiere de menos habilidad, pues se empiezan a sustituir a los hombres por mujeres y niños. En la clase obrera no hay diferencia de sexo ni edad. Entonces, si eres capaz de realizarlo, estás dentro. Y todo esto se vuelve una cadena, preso de la burguesía, del capital, porque ya que tú sales de tu jornada laboral, de la explotación que ya sufriste, recibes tu salario, el salario mínimo, pero te conviertes también en víctima de otros elementos de la misma burguesía, como es pago de renta, pago del préstamo del banco, Estoy trayendo ya términos de la actualidad, ya que esto que está narrando Marx en el libro no es algo que en la actualidad no nos suceda, pues sigue hasta la fecha
la explotación de la mano de obra y sigue el salario mínimo y sigue esta opresión por parte del capitalismo. Proletarios y comunistas. Los comunistas se distinguen de otros partidos proletarios en que en las diferentes luchas nacionales destacan y hacen valer los intereses comunes a todo el proletariado independientemente de su nacionalidad. A la hora de la acción, los comunistas son el sector más resuelto de los partidos obreros de todos los países, ya que siempre impulsan hacia adelante a los demás. Tienen un objetivo inmediato, que es una constitución de los proletarios en clase, el derrocamiento de la dominación burguesa y la conquista del poder político por el proletariado. Se basan en una fórmula única, que es la abolición de la propiedad privada. Los burgueses han hecho ciertos reproches hacia el comunismo. Uno de ellos es en el que se basa su fórmula única, que es la abolición de la propiedad privada. Lo que significa para ellos es la abolición del fruto de su trabajo, esa propiedad que forma la base de toda libertad y actividad de independencia individual. Sin embargo, ellos se refieren a la propiedad privada del burgués, no del asalariado, ya que el trabajo del proletario no crea propiedad para él. Lo que crea es capital, es decir, la propiedad que explota el trabajo asalariado y que no puede acrecentarse sino a condición de producir nuevo trabajo asalariado para volver a explotarlo. Es decir, el capital no es una fuerza personal sino una fuerza social. A consecuencia de esto, si el capital es transformado en propiedad colectiva perteneciente a todos los miembros de la sociedad, no es la propiedad personal la que se transforma en propiedad social. Solo cambia el carácter social de la propiedad. Lo que el capitalismo intenta es acrecentar la propiedad privada de los ya beneficiados y obviamente no de los proletarios. Lo que el comunismo quiere suprimir es el carácter miserable de esa apropiación, que hace que el obrero no viva sino para acrecentar el capital y tan solo en la medida en que el interés de la clase dominante exija que viva. Es decir, que el proletario solo genera ingresos para sobrevivir y nunca para poder generar algo suficiente que le permita a él tener una independencia económica. El comunismo no arrebata a nadie la facultad de apropiarse de los productos sociales, sino que quita más que el poder de soshogar por medio de esta apropiación el trabajo ajeno. También se les acusa a los comunistas de querer acabar con la estructura familiar y todos los beneficios que esta conlleva. Nuevamente se están basando solo en el beneficio del burgués, ya que para la clase obrera la mujer, al igual que los hijos, solo son utilizados como un instrumento de trabajo. También se les reprocha querer deshacer la patria y hablan de una patria burgués, ya que los obreros no tienen patria. No se les puede arrebatar lo que no poseen, pero en la medida en que el proletariado debe, en primer lugar, conquistar el poder político, elevarse a la condición de clase nacional. Solo de esta forma podría adquirir el sentido de nacionalidad. La revolución comunista es la ruptura más radical con las relaciones de propiedad tradicionales. Nada extraño tiene que en el curso de su desarrollo rompa de manera más radical con las ideas tradicionales, es decir, todas las que mencioné anteriormente, que son las ideas tradicionales para el bienestar del burgués. Lo ideal del comunismo es que el proletario pueda valerse de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la burguesía de todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción en manos del Estado, o sea, de todos, es decir, del proletariado organizado como clase dominante y para aumentar con la mayor rapidez posible la suma de las fuerzas productivas. Para esto se han tomado medidas que no podrían realizarse de la misma manera en todos los países,
pero darían una pauta para el comienzo. Entre ellas está la expropiación de la propiedad territorial, un fuerte impulso progresivo, abolición del derecho a la herencia, confiscación de la propiedad de todos los emigrados y sediciosos, centralización del crédito en manos del Estado, centralización en manos del Estado de todos los medios de transporte, multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado, o sea, de todos, la obligación del trabajo para todos, combinación de la agricultura y la industria, y por último la educación pública y gratuita para todos los niños, abolición del trabajo infantil en las fábricas, como se practicaba en ese entonces. Literatura socialista y comunista. El socialismo reaccionario. Socialismo feudal. El socialismo feudal se remonta a la Revolución Francesa de julio de 1830 y el movimiento inglés por la reforma parlamentaria. Este socialismo se dio como una lucha literaria, a través de canciones, escritos breves y publicaciones humorísticas dirigidas a la clase opresora, donde se les pronosticaba un final siniestro. En general, eran manifestaciones cómicas, burlescas, que buscaban mostrar cómo la clase oprimida iba a hacer saltar por los aires a la moderna burguesía. Los pequeño burgués o socialismo pequeño burgués. El socialismo pequeño burgués era la causa del régimen burgués, de los pequeños burgueses y la pequeña burguesía. Este se refiere a una nueva clase de pequeños burgueses que se encontraba entre el proletariado y la burguesía, aunque con el avance del capital se van inclinando hacia el proletariado, pues desaparecerán reemplazados por empleados. En Francia tuvieron sus mayores representantes, también lo hubo en Inglaterra. Fue un socialismo reaccionario y utópico. Socialismo alemán o socialismo verdadero. Este se refiere a la literatura socialista y comunista de Francia, introducida en Alemania en el momento en que la burguesía comenzaba su lucha contra el absolutismo feudal. Este está representado por la literatura alemana heredada de la francesa, que se expresa contra la dominación de la burguesía, aunque las condiciones sociales de Alemania no eran las mismas que en Francia. Los socialistas alemanes o socialismo verdadero se manifestaban en contra de la tendencia brutalmente destructiva del comunismo y declarando la imparcial elevación por encima de todas las luchas de clases. El socialismo conservador o burgués. Este era el de una nueva parte de la burguesía que quería remediar los males sociales con el fin de consolidar la sociedad burguesa. A esta categoría pertenecían economistas, los humanitarios que pretendían mejorar la suerte de las clases trabajadoras. El socialismo conservador o burgués pretendía ahuyentar a la clase obrera de todo movimiento revolucionario, haciendo creer que lo que más les interesaba son las determinadas mejoras en las condiciones materiales, dejando de lado las condiciones económicas de su vida. Claro está que ese tipo de socialismo se cuida de no incluir los cambios que afectan las condiciones materiales de vida y la abolición del régimen burgués, que solo puede alcanzarse por la vida revolucionaria. Siendo que sus aspiraciones se limitan, esas reformas administrativas son conciliables con el actual régimen de producción y, por tanto, no tocan para nada las relaciones entre el capital y el trabajo asalariado. El socialismo y el comunismo crítico utópico. Este nace en el periodo inicial de la lucha entre burgueses y proletarios. Sus autores se lanzaban en búsqueda de una nueva ciencia social que permitiera la emancipación del proletariado, que, para ellos, es la clase que más sufría. Para eso, acudían a toda la sociedad sin distinción. Los socialistas repudian toda acción política o revolucionaria y buscan alcanzar sus objetivos por medios pacíficos.
abriéndole camino al nuevo evangelio social. Desean mejorar las condiciones materiales de la vida para todos los miembros de la sociedad, hasta para los más privilegiados. Por consecuencia, no cesan de apelar a la sociedad entera sin distinción, y, más bien, se dirigen con preferencia a la clase dominante. Ellos señalan que bastaba con comprender su sistema para poder reconocer que era el mejor de todos los planes posibles para crear la mejor sociedad posible.